lights. Baba, baba. Hey, ladies and gentlemen, are you ready? I feel good. Oh, yes. Oh, my love, I wanna make you move. Hey, hey, baby, all night long. My song is back, are you ready? And everybody sing with me. I gotta be the good baby. Una de las noticias de la semana a nivel nacional estuvo marcada por la discusión en diputados, no de los temas propiamente dichos que terminan interesando a los ciudadanos y que se terminó aprobando, por ejemplo, la promoción turística, sino la discusión entre los diputados. Una cuestión de forma, pero aparentemente tiene un trasfondo mucho más interesante y ya a debatir y a escuchar sobre todo de esta polémica con Edgardo Moreno, quien es gerente de Radio Mitre, periodista político y siempre nos acompaña. Hola Edgardo, ¿cómo va? Hola Cruz, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, la pelea estuvo de la mano de los diputados, del oficialismo y de la oposición, que no logran ponerse de acuerdo. Ellos piden diálogo, ¿no? Pero ellos no logran encontrarlo tampoco. Así es, Cruz. Yo tomaría ese punto, lo que pasó hoy en la Cámara de Diputados esta semana, que transcurrió, esa discusión que vos muy bien expusiste, no sobre un tema de fondo, sino sobre el método, sobre el procedimiento para debatir, es decir, algo que es previo y que debería estar acordado, muestra una escalada de crisis política. Y lo pondría en contexto con otros gestos que se vieron durante el transcurso de la semana, unas declaraciones muy fuertes del presidente de la Nación, Alberto Fernández, muy duras con la oposición, con Mauricio Macri, el expresidente en particular, y otros datos que se fueron viendo. Yo diría que cierra una semana que es para preocuparse bastante, Cruz, porque va en una escalada increyendo el conflicto político, las diferencias prácticamente insalvables entre oficialismo y oposición. Lo que se vio ahí en la Cámara de Diputados es que Sergio Massa, a quien vemos en pantalla, decidió avanzar más allá de lo que el consenso había logrado acordar allá al comienzo de la cuarentena, cuando se dispuso el tratamiento de temas a través del método de sesiones remotas o sesiones virtuales, en acuerdo con la oposición. Eso obviamente era un método de emergencia que se tenía que ir renovando de manera paulatina, de acuerdo a cómo evolucione la situación de la pandemia, la emergencia sanitaria, y además tenía una limitación temática, no era para cualquier tema, era solamente para aquellos temas que estén vinculados estrictamente con el tema de la pandemia. El vencimiento de ese mecanismo hizo que la oposición pida el regreso a las sesiones presenciales, obviamente con los cuidados de distanciamiento social, los cuidados propios de la emergencia sanitaria, pero volver ya a considerar el trabajo de los legisladores como lo que es una tarea esencial en el transcurso de la vida política y de la vida social del país. Y se dio este absurdo, este contrasentido o este sinsentido cruzado entre oficialismo y oposición, en el que los opositores estaban presentes en el recinto, pero ausentes para el protocolo de la sesión, y el oficialismo al revés. No estaba en el recinto, estaba ausente en el recinto, pero presente para la escritura o para el acta de la sección taquigráfica del Congreso. Esto es muy grave, Cruz, porque en definitiva lo que de ahí resulte, de hecho las normas que se aprobaron, entran en cuestión, si son válidas o no son válidas. Se puede judicializar eso, de hecho la oposición dijo que lo va a judicializar, y al hecho de llevarlo a su vez a la justicia a este tema, genera el germen de otro nuevo conflicto de poderes. Ya había uno en el Senado, entre las disposiciones que venía tomando el Senado respecto del traslado de jueces, particularmente aquellos jueces que investigan a Cristina Kirchner en causas por corrupción, y ahora se genera esto en diputados, es decir, que hay un enrarecimiento progresivo muy acelerado y muy riesgoso del clima político, de convivencia política en el país. Qué manera de alejarse de la sociedad también, ¿no? Con este tipo de actitudes. Y lo que pasa es que está en las antípodas ese clima de lo que el enunciado o el discurso político de la emergencia sanitaria reclama, que es unidad de criterio, que es consenso justamente, que es un clima de acuerdo,
un clima de deponer posiciones sectoriales o partidistas, porque lo que se está atravesando es un momento difícil. En esto es muy fácil entrar en la dinámica de quién tiró la primera piedra. El gobierno tampoco tiene mucho para decir en términos de autoridad sobre esto, porque fue el primero que aprovechó el transcurso de la pandemia para ir metiendo temas que no eran propios de la emergencia sanitaria. En particular, el más crítico y el más conflictivo de todos, y el que motiva a la oposición a plantarse en las bancas, es que se ven venir el tratamiento de la reforma judicial. La reforma judicial es una reforma de alto impacto porque toma a uno de los poderes del Estado y comienza a reformarlo, a modificarlo, en un momento en el cual el procedimiento al cual se ve obligado el Congreso para debatirlo son las sesiones virtuales o remotas, que es un procedimiento que es apto para temas en los cuales hay acuerdo, pero es muy difícil y es muy vidrioso para los temas en los cuales no hay acuerdo, donde hay que debatir. Imagínense solamente un ejemplo. Cuando se trató días atrás en el Congreso la dolarización de bonos de la deuda externa, la diputada Fernanda Vallejos, que es diputada oficialista, la miembro informante del proyecto en diputados, tuvo un problema de conectividad al momento de votar y no pudo votar. O sea, ese voto no apareció en ningún momento. Imagínate, Cruz, lo que sería tratar la reforma judicial cuando un voto o una presencia o una ausencia puede ser dirimente para la resolución final de un proyecto tan de alto impacto para la vida republicana. Imagínate si se trata... sería imposible. Sí. Claro, es imposible. Es imposible. La oposición trata de demostrar. A ver si me podés... Queda encampada en ese problema de las diferencias insalvables con el oficialismo, ¿no? A ver si me podés resumir esta pregunta que voy a hacerte. Ha empezado a ser objetada el manejo de la pandemia por parte de Fernández, pero al mismo tiempo logra arreglar con acreedores extranjeros y logra también algún principio de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Esto compensa, digamos, aquel desmanejo, si se quiere, de la pandemia? Bueno, el gobierno logró cerrar una parte muy importante de la situación de la deuda externa, que es el acuerdo con los bonistas privados. Lo que mostró al comienzo de la semana el presidente Fernández era algo que se esperaba, pues ya habían logrado juntar una mayoría dentro de los fondos de inversión con aquellos más duros, más difíciles en el trato, y en términos de un acuerdo con valores que, alguna vez lo hablamos aquí, son más o menos parecidos a aquellos que ya se venían dialogando al comienzo de la cuarentena. Lo que consiguió ahora es que el resto, lo que quedaba por fuera de ese más del 70% de bonistas, también aceptara el acuerdo mayoritario y se sumara. ¿Es importante? Sí, es muy importante, porque nos saca al país de la posibilidad de introducirse en ese tobogán en descenso de lo que sería un escenario de default. ¿Es suficiente? Para nada es suficiente. Todavía falta acometer la negociación con el Fondo Monetario, que recién está por comenzar, y solamente son supuestos para las reformas que el país tiene que hacer si quiere volver a crecer, más todavía en un contexto global tan crítico como el que ha dejado internacionalmente la pandemia del coronavirus. La impresión que dejó esta exposición del presidente, junto con Cristina y con gobernadores, con el ministro Guzmán, es que el gobierno quiere salir del discurso de la pandemia, considera que eso está políticamente agotado y plantear un horizonte un poco más hacia adelante en términos de las perspectivas de crecimiento económico, de una recuperación económica para el país. El problema es que esto se contradice con la realidad de la pandemia, porque justamente el gobierno deja de hablar de eso, deja de explicarlo, deja de pedirle a la sociedad el consenso para continuar en ese esfuerzo, en el momento en el cual se multiplican los contagios, hay cada vez más víctimas fatales y donde hay muy fuertes críticas por el manejo mismo de la política sanitaria, porque la gente ya ha llegado a este tramo de la pandemia con un hartazgo, con un cansancio anímico y con las reservas económicas absolutamente agotadas. La impresión es que el gobierno quisiera decir, bueno, no hablemos más del tema de la cuarentena, empecemos a hablar del canje, que es algo que nos salió relativamente bien, porque ya de la pandemia no vamos a sacar ningún rédito para acumulación política y en cambio sí podemos y necesitamos hablar de la salida para la reconstrucción económica. Pero en ambos casos, Cruz, para la pandemia o para la reconstrucción económica, lo peor que se puede hacer es detonar el clima de acuerdo político. Lo peor que se puede hacer es tener una semana como la que tuvimos,
con el oficialismo y la oposición tan lejos, en posiciones tan encontradas, tan diferentes. Y en esto, obviamente, que hay responsabilidades compartidas de oficialismo y oposición, pero me parece que el que abre el juego, aquel que tiene la posibilidad de instalar, que tiene poder de enunciación política primigenio, es el gobierno. Y el tema que hace ruido es la reforma judicial. Esta decisión que tiene el gobierno, que forma parte del pacto de Alberto y Cristina Fernández, te diría que es la piedra de toque que está crispando y está acrecentando el volumen de los ánimos políticos en casi todo el escenario nacional, Cruz. Gracias, Edgardo. Un placer, un gustazo esta charla, por ahora, que seguirá siendo virtual. Un abrazo. Gracias a vos. Hacemos una pausa y ya venimos. Vamos a hablar del satélite que fue enviado, quién sabe a dónde. Vamos a conocer más de él. Ya venimos.